Muy buenos días a todos, bienvenidos a la casa de Dios. ¿Cómo están? ¿Están contentos? ¿Están bendecidos de estar aquí en la casa del Señor? Pues bueno, vamos a hoy a compartir este mensaje que yo sé que va a ser de edificación para tu vida. Bueno, ¿cuántos están dispuestos a recibir este mensaje de parte del Señor? Recuerda, y hoy lo vamos a leer, que no solo de pan vive el hombre. Tal vez tú ya desayunaste muy temprano o tal vez no, pero hoy nos vamos a sentar a la mesa a comer de la palabra que Dios tiene dispuesta para nosotros, de ese pan de vida, amén. Así que espero que tengas hambre por este desayuno en el nombre de Jesús. Vamos a levantar nuestras manos, darle gracias a Dios por su palabra. Dile gracias, Jesús, por tu palabra, y ora también por mí, por favor. Dile que este mensaje no sea voz de hombres, sino voz tuya, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, por la libertad que tenemos en nuestra nación, Señor, en la mayoría de nuestra nación, del territorio, de poder, Señor, predicar tu palabra, de poder escuchar tu palabra, tener una Biblia en nuestras manos. Gracias, gracias, Jesús. Y hoy te pedimos que hables a nuestras vidas, habla a través de mi vida, Señor. No sea mi opinión, Señor, mi manera de pensar, sino sea tu bendita palabra hablando al corazón de tu pueblo. Y dile, Espíritu Santo, revela tu palabra a mi espíritu. Amén, amén. Dale un buen aplauso al Señor. Puedes tomar tu lugar. Le damos la bienvenida a todos una vez más y principalmente a los que nos acompañan por primera vez. Es una bendición tenerlos aquí. Bueno, quiero que hagas un ejercicio muy sencillo. Quiero que observes por unos momentos tus pies, por favor. Sé que traes, la mayoría de ustedes, zapatos, ¿verdad? O tenis, pero observa tus pies por unos momentos. Y tú que conoces tus pies, visualízalos, que ahorita no tuvieras ese calzado. Visualízate descalzo, por favor. Visualiza tus pies unos momentos. ¿Ya todos lo están haciendo? Algunos yo creo que están orando ahorita, ¿verdad? Que el pastor no vaya a empezar a querer lavar los pies a todos los que estamos aquí, porque no me bañé hoy. O no sé qué pueda estar pensando. Bueno, tus pies te han llevado por muchos lugares, ¿cierto o no? Muchos lugares muy bonitos. Algunos de ustedes tienen la bendición de conocer Cancún, de las playas más hermosas del mundo, que están aquí en nuestra nación. Algunos de ustedes incluso han ido, esos pies los ha llevado a otros países, ¿verdad? A casas, a parques. Algunos, como en mi caso, que he ido a predicar a la cárcel, muchas veces a los hospitales. Nos ha llevado a lugares muy hermosos, pero también a lugares difíciles y a veces feos, sinceramente. Hemos pisado basureros, tal vez algunos de los que estamos aquí, por diferentes razones que no vienen al tema el día de hoy. Pero una de las cosas que tal vez no hemos llegado a entender es que Dios quiere llevarnos a un lugar donde no es agradable para ninguno de nosotros. Y ese es al desierto. Hay tiempos que tenemos que pasar en el desierto. ¿Puedes ya dejar de ver tus pies, por favor? O no sé si ya te dormiste. Deja de verlos ya, nada más fue un ejercicio de unos segundos. Este tema que hoy vamos a ver el día de hoy está basado obviamente en la Biblia y en los evangelios refleja o describe cómo el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y por qué lo llevó y también para qué lo llevó al desierto. Si todos los que estamos aquí visualizamos el desierto, sabemos que es un lugar difícil, ¿cierto o no? Que ninguno quisiera pisar, ni mucho menos estar algún tiempo en el desierto. Pero hoy vamos a hablar de la importancia del desierto. Este tema se llama tiempos en el desierto. Ahora, cuando nos referimos al desierto, bíblicamente hablando, nos referimos a un tiempo de sequedad, a tribulaciones, a un tiempo duro, a un tiempo difícil, a un tiempo donde hay aflicción, donde hay problemas, como tú lo quieras entender, ¿verdad? En un tiempo donde no hay
mucha respuesta de parte de Dios, pareciera. Y quiero darte algunas características para que te vayas ubicando, principalmente por las personas que son nuevas o que tienen poco tiempo con nosotros. Hay algunas características, varias características del desierto, pero solo quiero mencionar 3 características. Y la primera es que, como su nombre lo dice, desierto, desértico, no hay alimento en el desierto. Realmente, que habrá un cactus por ahí, ¿verdad? Algunos escorpiones, algunas serpientes en el desierto, algunas ratas también hay en el desierto. No sé si tú has visto algún documental de eso, pero realmente no hay realmente algo para comer. El desierto no es agradable, es desértico. Y cuando hablamos de esto es que algunas personas están pasando tiempos en el desierto, en la situación económica. No florece su economía, trabajan y trabajan, pero nunca tienen dinero. Al contrario, tienen cada vez más deudas y se meten más en problemas. Están pasando por un tiempo en el desierto, pero también en lo espiritual. Pareciera que no hay provisión de Dios, pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros y empezamos a pasar ese desierto. Así que la primera característica es que no hay alimento, no hay agua. Hay mucha escasez de diferentes índoles en el desierto. Pero también la segunda característica es que no hay dirección. Ahí no hay un letrero. Por ejemplo, no sé si tú has entrado a algunos centros comerciales en tu auto, ¿verdad? O estacionamientos muy grandes que no sabes ni para dónde hacerte, pero hay letreros que dicen salida, salida, salida. Pues en el desierto no hay calles. En el desierto no hay dirección. No dice la calle tal te saca ya ahora sí que a la salida. No hay salida en el desierto. En el desierto no hay dirección. Y si la persona entra en el desierto y no tiene una brújula, no tiene un mapa o no tiene entendimiento de cómo es el desierto, no está preparado, muchos de ellos se pierden en el desierto y se mueren en el desierto. Entonces no hay dirección en el desierto. Pero también la tercera característica es que hay mucha soledad. En el desierto hay mucha soledad. Y ahí realmente entramos a un tema que algunos de nosotros no hemos entendido. ¿Cuántos de ustedes, todos los que estamos aquí, hemos pasado por el desierto? Hemos pasado por el desierto. Pero algunos de los que estamos aquí todavía no salimos del desierto. Y en esos momentos tan difíciles que parece que todo se nos junta, como decimos como mexicanos, que nos llueve sobre mojado, hay momentos en que vamos a buscar un apoyo, ya sea un familiar, ya sea principalmente con el esposo, la esposa, con los hijos, con los padres o con los hermanos aquí en la iglesia, o venimos a buscar el apoyo de un pastor y pareciera que esas puertas se cierran. ¿Te ha pasado eso? Que no hay apoyo aparentemente, y luego vas con Dios y pareciera que Dios enmudeció o se fue de vacaciones el Señor, cosa que nunca hace Dios. Siempre está trabajando, pero pareciera, estoy usando la palabra pareciera, que así es. ¿Y por qué tenemos que pasar esos momentos así? Porque no nos hemos dado cuenta de algo. Criticamos y decimos, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde están en el momento que más los necesito? Pues bueno, quiero decirte que muchos también de los que dicen eso tampoco no han estado con los otros cuando los han necesitado. ¿Y sabes a veces por qué es? Bueno, puede ser por nuestro egoísmo, por nuestra falta de unidad, por nuestra falta de apoyo el uno con el otro, pero también porque en el desierto hay pruebas y hay batallas que solos nosotros tenemos que enfrentar. Solos tenemos que vivir. Y que no va a estar papá, no va a estar mamá, no va a estar el hermano, no va a estar el familiar, no va a estar el pastor. Y no lo digo escudándome o justificando de mi ausencia con algunas personas, sino simplemente hay cosas que tú tienes que vivir solo en el desierto con Dios. Con Dios. Yo sé que no hay muchos amenes, pero así es. Estas son 3 características y hay muchas más. Pero algo muy importante, amada iglesia, es que el desierto tiene que ser pasajero. El desierto no tiene que ser permanente, porque entonces, si es permanente, podemos morir ahí en el desierto. La Biblia dice que el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó por el desierto. Y en 40 días podían haber llegado a la tierra prometida. Pero como ellos estuvieron quejando constantemente,
se estuvieron quejando tanto de Dios, no tengo agua, no tengo esto. Dios les mandó pan del cielo. Era como una especie de nieve, de masa que caía del cielo, ¿verdad? Y ellos la iban juntando, pedacitos como si fuera de nieve, ¿verdad? Que sabía muy bien, describe la Biblia, y que ellos la juntaban y podían hacer una masa, y ese era el pan que caía del cielo. ¿Te puedes dar cuenta del milagro de Dios? Después ellos pidieron carne y Dios les manda codornices hasta que les salía la carne por las narices. Así describe la Biblia textualmente. Pero siempre había queja, siempre había queja. Entonces, cuando tú estás pasando por el desierto, si siempre hay queja en ti, el desierto va a ser permanente. Porque muchos aparentemente salieron ya del desierto, pero el desierto no salió de ellos. ¿A qué voy con esto? Se amargaron. El desierto los moldeó para mal. Muchos murieron ahí y no se han dado cuenta. Murieron tus sueños. Murió muchas de la fe que tenías tú. Murieron muchas cosas, para no alargarme, pero el desierto tiene que ser pasajero. No tiene que ser permanente. Tú lo puedes hacer permanente si te estás quejando constantemente de todo lo que te pasa. Pero si nosotros aprendemos a confiar en Dios y a darle la gloria a Dios en medio del desierto, será fácil, o no tan fácil, pero será corto, pasar. La Biblia dice que ellos tenían que pasar en 40 días, pero esos 40 días se convirtieron en 40 años. Y toda una generación de adultos y por supuesto de ancianos no pasó el desierto, no llegaron a la tierra prometida, sino que perecieron en el desierto por su rebeldía, por su queja, por su falta de gratitud y su falta de confianza hacia Dios. Tú decides, dile al que está a tu lado, tú decides si lo haces permanente el desierto o ya pasas a la tierra prometida. ¿Cuál es la diferencia? Que tú y yo no nos estemos quejando, que aprendamos a confiar en el Señor. ¿Está bien? Ahora, quiero llevarte a Deuteronomio, por favor, Deuteronomio 8:2, y vamos a ver dos propósitos en general. ¿Por qué es necesario pasar por el desierto? ¿Por qué es necesario pasar por el desierto? Tienes que entender tú que tú tienes un Padre que se llama Dios. ¿Ok? Dios es nuestro Padre. Y Dios no solo te da lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Todos los que estamos aquí, todos, me incluyo por supuesto, necesitamos de tiempo en tiempo pasar por el desierto. Es necesario, no es agradable, no es algo que estemos pidiendo a gritos. Pásanos por el desierto, Señor. Ya tengo ganas del calor, ya tengo ganas de las serpientes, ya tengo ganas de que no haya nada de comer. No, por supuesto que no hacemos eso, pero es necesario. Es necesario, amada iglesia, y ahorita lo vas a entender por qué razón es necesario. Entonces, vamos a leer el versículo 2 y dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. Te digo que esos 40 días se convirtieron en 40 años, pero fíjate lo que dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Pero regresemos al versículo 2, por favor, sígueme en el 2, lo vuelvo a leer. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de obedecer o no. Entonces encontramos aquí el propósito de pasar por el desierto. ¿Para qué pasamos por el desierto? No solo por qué, no es el motivo, sino es el propósito. El propósito es para ser probados, para saber lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Porque seamos sinceros, en la abundancia todos están dando gracias.
Seamos sinceros y seamos honestos. En la abundancia nosotros realmente no se describe bien nuestro corazón. Cuando todo te sale mal, no se describe tu corazón, no lo notas realmente. Pero si aprietas el corazón, va a salir lo que está dentro. La opresión, la presión de la vida, de las circunstancias que no nos gustan, ahí va a revelar tu verdadero yo. Tú no eres quien eres en los tiempos de paz, sino en los tiempos de guerra. Tú y yo no somos los que somos verdaderamente. Tú dices, yo soy bien tranquilito. Mientras nadie te pique la cresta. No, yo soy fiel mientras no se te cruce una mujer y te cierre el ojo ahí entonces. Entonces cuando la vida te presiona, ¿qué decimos? Ay, se me chispoteó, perdón, se me salió esa grosería, es que estoy bien presionado. Ahí es tu verdadero yo. Ahí eres, eso eres tú. Cuando no te salen las cosas, ¿cómo reaccionas? Esa tu reacción es tu reflejo. Entonces, ¿para qué es estar en el desierto? Para probarnos. Y Dios nos prueba en todas las cosas, pero solamente quiero dar 3 áreas importantes en las cuales nos prueba. Primero, Dios nos prueba nuestro amor. Si verdaderamente le amamos o no. Es fácil decir, te amo. Somos casi poetas aquí en la iglesia, ¿verdad? Cantamos tantas canciones tan hermosas y le decimos te amo, te amo, te amo. Cuando te llegó el aguinaldo le dices te amo. Pero si no, le dices te amo. Y si le dices, ¿lo sigues sintiendo? Y si lo sigues sintiendo, realmente lo tienes en tu corazón firme ese amor para con Dios. Pues es ahí donde se ve. ¿Cuántos de nosotros como pastores yo les he dicho, es que tú dices que amas a Dios, pero no vienes a la iglesia, no obedeces a Dios, lo has cambiado por esto, llegas siempre tarde, como si tú fueras el más importante? ¿Sí saben? Les vuelvo a decir eso. ¿Sí saben que la persona que llega tarde es porque es la más importante? Y al que está esperando es, espérate tú porque yo soy más importante que tú. ¿Dónde está entonces nuestro amor para con Dios? Cuando todo nos sale bien es fácil amar a Dios, es sencillo. Incluso Jesús dijo algo del amor humano, del amor entre nosotros. Dice, ¿qué chiste tiene que ames al que te ama? Ama a los que te aborrecen, ama a los que te maldicen, ámalos. Ahí verdaderamente sabrás que tú tienes amor. Y entonces es lo mismo. Dios nos llena cuando somos bebés y nacimos de nuevo, nos llena, nos da nuestra mamila, todo Dios nos da. Pero llega un momento en que tenemos que pasar por el desierto. Y es ahí donde se ve si tú lo sigues amando o no lo amas a Dios. Cuando brotan los errores en tu esposa, llevas 1 año de casado y todo está de maravilla, pero empieza a brotar y ahí entonces dices, como que ya no es la misma persona. Tal vez cambió, tal vez sí cambió, pero tu amor cubre multitud de errores y de defectos. ¿Entiendes eso? Amas a Dios, pues se va a ver. Y hay algo bien importante. ¿Lo amamos porque Dios nos da o lo amamos porque Dios es? Él es el eterno, Él es, simplemente Él es Dios. ¿Lo amas por eso? ¿Lo amas por Él o lo amas por lo que te da? Ahí en el desierto se prueba tu amor. Segundo, ¿qué se prueba? ¿Qué área se prueba? La fe. La fe. Y esta pandemia desértica es la prueba de muchos de ustedes si tienen fe o no. Y más cuando te has enfermado de este virus. Y más cuando algunas personas ya no pueden respirar. Ahí es donde verdaderamente se ve tu fe. Se prueba la fe. Cuando ves a tu familiar que está muy mal, ¿tú tienes fe? Pero hay algo muy interesante en esto. Muchas veces nosotros decimos, yo creo que por las llagas de Jesucristo he sido sano, que Él llevó mis enfermedades y mis dolencias. Lo acabamos de cantar hace unos minutos. El primer canto de adoración habló de sanidad. Y entonces decimos, yo creo en eso.
Pero ¿qué pasa cuando te dan la noticia o le dan la noticia a tu familiar y dice, ya no podemos hacer nada por él? Ya no hay tratamiento, ya no hay medicamento, ya no hay ni siquiera una operación que pueda salvar su vida. Váyase a pasar los últimos días o meses, tal vez, si le va bien, en su casa, en la comodidad de su casa. ¿Qué pasa cuando ya no hay medios? Porque muchos de nosotros confiamos más en los medios que en Dios. ¿Sí me explico? Yo sé que Dios me va a sanar, pero mientras me inyecten. Yo sé que Dios me va a sanar, pero tengo mi botiquín. Yo sé que Dios me va a sanar, pero está el doctor Simi a mi lado. Incluso parece mi padre, igual, de lleno de vida. ¿Sí me doy a entender? Yo sé que Dios es mi proveedor, sí, porque tú tienes una planta, o sea, tienes una base en tu trabajo. Pero cuando no tienes trabajo, cuando no tienes salud, cuando no te puedes levantar, ¿sigues creyendo que Dios te va a proveer? Confiamos más en los medios, si te das cuenta. Pero para una persona desahuciada, lo único que le queda es que si quiere ser sano, va a confiar en Dios. Y al confiar en Dios, vamos a ver que Dios obra milagros extraordinarios, no en base al medicamento, no en base a un hombre, pues Dios no depende de la ciencia humana, Dios depende de Él mismo y de su infinito poder. Por eso Él es todopoderoso. Ahí cuando la persona está desahuciada es cuando confía en el Señor y esa persona sale adelante por la gracia y el poder de nuestro Dios. Entonces, hay momentos en que es necesario que se quite todo y que se quiten todos, para que ahí conozcamos a Dios. Como se los dije, el desierto es solitario. En el desierto es solitario. Y muchos de nosotros, cuando tenemos un problema, siempre recurrimos al amigo, a la amiga, pero no a Dios. Y como bien lo dijo un pastor, cuando una persona llegó a él y le dice, pastor, ¿puede orar por mí, por esta aflicción que estoy viviendo? Dice que el Espíritu Santo le dijo al pastor, a ver, yo puedo orar por ti y estamos para orar por ti, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Ya oraste al Espíritu Santo? Porque si tú no has ido al Espíritu Santo, si tú no has ido con Dios, yo no soy más que Dios como pastor. Y entonces nosotros tenemos muchos medios. ¿Sí te das cuenta de eso? Confío que Dios, ¿verdad?, me va a seguir proveyendo porque tienes tu colchón debajo de tu cama. O sea, tienes debajo de tu colchón, tus ahorros. Por eso confías de que no te va a faltar nada, porque ya hiciste un buen ahorro. Pero cuando no tienes nada, hermano, cuando no tienes nada, ¿sigues creyendo que Dios es tu proveedor? Les cuento esto como testimonio. Hace más de 11 años, cuando nosotros comenzamos la congregación, nos invitaron a trabajar en el INEGI, que algunos de ustedes conocen. Y algunos que han trabajado ahí saben que cuando nosotros firmamos nuestro contrato, también firmamos nuestra renuncia en el mismo día, porque el trabajo es muy temporal, de un mes, 2 meses o un poco más. Algunos que tienen otros puestos más grandes les dan más tiempo, pero son temporales. Y entonces nada más íbamos a trabajar, si acaso, 2 meses, si no mal recuerdo. Y en todos esos 2 meses, mi esposa y yo juntamos la cantidad de 21,000 pesos. Me acuerdo muy bien. Y empezamos a juntar, porque Dios puso en nuestro corazón, ahorren. Y empezamos a ahorrar. Pero ya al final casi, Dios me dijo, y también le dijo a mi esposa, tienen que donar esa cantidad. Tienen que donar ustedes, porque no había nada en la congregación más que 20 sillas y una guitarra de madera. Entonces nosotros lo platicamos y dijimos, aquí hay algo realmente importante. Nosotros nos vamos a quedar sin trabajo, y así fue, nos quedamos sin trabajo. Ya en unos días nos vamos a quedar sin trabajo. Tenemos esta cantidad, no tenemos trabajo. La iglesia son menos de 10 personas y no hay sustento para nosotros ahorita, porque somos muy poquitos. Se juntaban 350 pesos semanales si nos iba bien, y eso porque diezmaba a mi suegro y tal vez le ponía un poco más para ayudar la obra. Pero solo había 20 sillas, menos de 10 personas y 300 pesos si nos iba bien por semana. Pues tomamos la acción de confiar en el Señor.
Nos quedamos sin trabajo y donamos 20,000 pesos para comprar bocinas, para comprar ese teclado que tú ves ahí, un micrófono y una consola pequeña. Nos quedamos con 1,000 pesos, pero con la fe de que Dios es nuestro proveedor. Desde allí Dios nos ha prosperado más todavía desde hace 11 años. Siempre nos ha dado, pero son pasos de fe. Solo 1,000 pesos, hermanos, solo 1,000 pesos, y realmente Dios lo sabe que era muy poco lo que podíamos tener de la iglesia en ese tiempo. Pero cuando ya tienes tú varias cosas, es fácil decir, confío en el Señor. Nos hemos puesto más la fe en los medios que en nuestro Señor. La tercera área que Dios quiere probar en tu vida es la obediencia. Y la obediencia, amada iglesia, es el resultado de las dos primeras. La obediencia es el resultado de verdaderamente amar a Dios y es el resultado de confiar verdaderamente en Él. Pues Jesús dijo estas palabras: si me amas, guardarás mis mandamientos. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Jesús, en otras palabras, está diciendo: no quiero que me estés endulzando el oído, diciendo te amo, te amo, te amo. Yo quiero tu comportamiento. Yo quiero tus frutos. No quiero que solamente vengas a la iglesia y me digas te amo, Señor, sino cuánto me obedeces. Yo quiero que hagas mi voluntad y no tu voluntad. Incluso desde niños hemos declarado el Padre Nuestro, la mayoría de nosotros: Padre nuestro que estás en los cielos. Y llega el momento en que decimos: se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y no hacemos la voluntad de Dios. No somos obedientes, amada iglesia. Cuando tú amas a Dios, le obedecerás. Si me amas, dijo Jesús, guardarás mis mandamientos. ¿Cuántos le aman al Señor? El nivel de tu amor es el nivel de tu obediencia. Tú dices: yo le amo porque siento requete bonito cuando siento su presencia, pastor. Eso no es amor. Amor es fruto de obediencia. Eso es amor. ¿Cuánto le estás amando al Señor? Es en la medida que le obedeces. De nada sirve que yo le diga que amo a mis padres y nunca veo por ellos. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve que te venga a pedir una persona que necesita y que tú le digas: hermano, oraré por ti, vete, pero no le des aunque tú tienes dinero o la ayuda en tus manos para dársela? No sirve de nada. Y también este fruto de la obediencia es precisamente por la fe. Cuando tú y yo confiamos en el Señor, le obedeceremos. Lo vemos desde el principio, amada iglesia. Dios dejó un árbol en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dio un solo mandamiento a Adán y Eva. ¿Por qué un solo mandamiento? Porque ellos no habían pecado, eran perfectos, eran como niños inocentes, incluso estaban desnudos. Y dice la Biblia que no había vergüenza ni nada, no había lujuria, no había morbosidad. Ellos estaban ahí como unos niños, no conocían la maldad, para que yo me dé a entender. Y entonces Dios le dice: de todos los árboles del huerto puedes comer, y eran bastantes, menos de uno. Si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Y el ser humano, ya sabemos lo que hizo: comió de ese árbol que Dios le dijo que no comiera. Y la pregunta es: ¿por qué, si Dios sabe el futuro, por qué dejó ese árbol ahí? Por el tema que estamos hablando. Dios siempre prueba si somos verdaderos o no lo somos. Dios siempre va a probar tu amor, pero también tu obediencia. Siempre la va a probar. ¿Sabes qué dice la gente? Señor, están en su trabajo, imagínate el cristiano que está en la oficina: Señor, si tú quieres que yo no engañe a mi esposa con la secretaria que está allá en el rincón, la que cruza su pierna, ya sabes, esa que parece su cuerpo de guitarra. Y empiezas tú a escuchar, porque a mí me han dicho ese tipo de cosas: si tú quieres que yo no adultere con ella, por favor, que la corran del trabajo. ¿Tú crees que Dios va a andar corriendo del trabajo a la gente? Y no la corre del trabajo. Y entonces dice: pues entonces era del Señor que ella y yo tuviéramos algo. ¿Dónde está tu obediencia, hermano? ¿Dónde está tu obediencia, por el amor de Dios? Entonces nosotros venimos a pedir un consejo con un pastor, pero queremos hacer lo que se nos pegue la gana. Yo me pregunto: ¿para qué vas con el doctor si tú dices que no tienes nada, aunque te estás muriendo? ¿Sí me explico? Si el doctor sabe y te recomienda algo y dice: no, eso no, eso no, entonces cualquier persona te diría: ¿y para qué vas?
¿Para qué preguntamos a Dios si lo que queremos es hacer lo que nos gusta a nosotros? Cuando tú vayas con Dios a pedirle un consejo, ve con la disposición de que normalmente Él te va a decir algo que no quieres escuchar. Pero como Él te ama, Él sabe que es lo mejor para ti. Amén. Entonces el desierto es ¿para qué? Para probarnos. El desierto es para probar cuánto le amamos, cuánta fe tenemos y cuánta obediencia tenemos. ¿Cómo vas en esas tres áreas? ¿Lo amas? ¿Confías en Él? ¿Y eres obediente? Ahí se va a ver. Ahora, este versículo, el versículo 2, si lo vuelven a poner en la pantalla, dice algo muy interesante. Dice: te traje por el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si me ibas a obedecer o no. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué Dios necesitará probarnos para saber lo que hay en nuestro corazón? Te vuelvo a preguntar, ¿Dios necesitará probarnos para saber, Dios, lo que hay en tu corazón? La respuesta es no. Dios ya sabe lo que hay en tu corazón, ya te conoce. Como decimos comúnmente, ya sabe de qué pie andamos cojeando. Dios te conoce, sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza y más los que se están quedando pelones. Ya lo sabe, nada más tienes 3 como el Homero, ¿no? De los Simpson. O sea, Dios conoce todo de ti, lo más profundo de tus pensamientos, Dios lo conoce. Entonces Dios no te prueba porque Él no te conozca, Él te prueba para que tú te conozcas. Para que tú te conozcas. El desierto es el segundo propósito. La prueba es para saber lo que hay en tu corazón. Y de ahí viene este punto. Entonces el desierto es para que tú te conozcas. No te conoces en la abundancia, hermano. No te conoces en el éxito, no te conoces en la fama, te conoces en el desierto. Ahí es donde verdaderamente sabes de qué estás hecho. Mucho hablar, tantos años, amén. La cobertura en la que estamos haciendo tanta guerra, y ahora que necesita nuestro apóstol de nosotros, muchos andan huyendo. Muchas iglesias cerradas, ¿verdad? Que vamos con todo, pero y andando ahí en contra del diablo, persiguiendo al diablo. Pero ahora que se tiene que sacar la casta y la fe, en el desierto de la pandemia, muchos han cerrado sus iglesias. Muchos pastores desgraciadamente se han acobardado. Y eso no lo digo yo, hay evidencias de esto. Entonces, ahí es donde te conoces verdaderamente. Y quiero darte un ejemplo muy concreto de esto que estoy hablando. Job pasó por el desierto que tal vez ninguno de nosotros hemos pasado. Job pasó un desierto tan fuerte que en un solo día él lo perdió prácticamente todo. Todos sus hijos se murieron. Toda su riqueza, era sumamente rico. Todos sus ganados se murieron. Incluso sus siervos y sus amigos que tenía ahí, que le ayudaban a administrar toda su riqueza, se murieron todos. Y entonces incluso a Job le dio una enfermedad como una especie de sarna, de lepra. Se quedó viviendo en la calle literalmente y se rascaba porque tenía heridas, llagas en su piel. Y para colmo llega su esposa y le dice: ¿todavía buscas a Dios después de todo lo que te pasó? Después de este desierto, ¿todavía buscas a Dios? Ya maldice a Dios y muérete. Eso es lo que le pasó a Job. Ninguno de nosotros hemos vivido algo así. Pero ¿sabes? Job, en medio de ese desierto, llegó a conocerse. De tal manera que al final de su desierto dijo estas palabras: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor. De oídas te había oído. Y ahí es donde refleja Job que él tuvo un encuentro con Dios a otro nivel. Ahí es donde Job se dio cuenta que no era tan bueno como él pensaba. Se conoció a sí mismo. El desierto es bueno para que te conozcas a ti mismo. Se conoció que no era tan bueno como él pensaba y que no era tan justo como él siempre defendía su caso. Pues Dios le empieza a decir: a ver, Job, ¿tú te crees tan bueno y tan sabio? ¿Dónde estabas cuando yo hice esto? Cuando yo formé las estrellas, cuando hice aquello. Y le da una paliza a Job, el Señor, en ese aspecto, y lo deja callado. Y entonces Job dice: de oídas te había oído, pero ahora te conozco.
ahora te conozco. Y es ahí, amada iglesia, donde tenemos la oportunidad de crecer. ¿Por qué? Porque cuando tú te conoces, puedes crecer, puedes cambiar, y al cambiar puedes crecer. Si tú crees que estás bien, entonces no pedirás ayuda, y entonces las personas que aunque no pidas ayuda, te quieran ayudar porque saben que tú estás mal, tú les dirás, ¿de qué me vas a ayudar? Incluso el mismo Dios, si viniera y te dice, hijo, te quiero cambiar, tú le dirías, ¿pero de qué? Si yo estoy bien. Pero cuando tú reconoces que no estamos bien, que necesitamos muchas cosas que ser transformados por Dios, entonces buscaremos ayuda. Y entonces cuando Dios quiera meter su mano, nosotros abriremos nuestro corazón y le diremos sí, porque no había entendido hasta que pasé por el desierto que hay más maldad de la que yo me imagino en mi corazón. Te necesito, renuévame, transfórmame, cámbiame, hazme de nuevo, Señor Jesús. Ahí le diremos eso, amada iglesia, y ahí ocurrirá el milagro de la transformación, porque Dios meterá su mano y nos transformará. ¿Cuántos creen esto verdaderamente? El propósito de Dios es que seamos verdaderos. Y el instrumento para hacernos verdaderos o para ver si somos verdaderos es el desierto. Si tú no estás en el desierto, no te preocupes, pronto estarás. Y si tú vas saliendo de ahí, qué bueno. Pero de tiempo en tiempo Dios nos mete en el desierto. Ahora, quiero ir finalizando con esto. Dice la Biblia que cuando Jesús estuvo en el desierto, vino el tentador, Satanás, obviamente a tentarlo. Y sabemos la historia, Jesús venció a Satanás con la palabra y no cayó en la tentación. Pero lo último que describe esa escena es, dice, y venían ángeles y le servían. En el desierto, tú y yo no vemos a Dios, porque Dios pareciera que está encubierto. Porque nosotros en el desierto queremos esto. Si estamos pasando por el desierto de la enfermedad, queremos sanidad. ¿Sí me explico? Sanidad física. Si estamos pasando por el desierto del matrimonio, queremos que cambie Dios al esposo, ¿ok? O a la esposa. Si estamos pasando por el desierto, queremos que Dios traiga prosperidad económica. Pero Dios no lo vemos en el desierto porque Él trabaja de una manera diferente en el desierto. Él no trabaja exteriormente quitándote la enfermedad, trayéndote prosperidad económica, cambiando a tu esposo. No, lo que Dios hace es trabaja adentro. Entiende esto, por favor. Tú eres gente entendida, entiéndelo. Dios no hace cosas externas. Por eso dices, Dios me abandonó en el desierto porque yo no vi su mano. Es que Él estaba trabajando dentro de ti. El propósito del desierto no es que salgas con muchas cosas, es que salgas nuevo, diferente por dentro. Dios no quiere cambiar a tu esposo, sino primero a ti. Gracias por el amén de una hermana valiente. Es que esto es en serio, hermanos. Y decimos, Dios no está porque no te ha sanado, pero Él quiere moldearte en medio del dolor de esa enfermedad. Él quiere que confíes en Él. Él quiere que ahí lo ames, que ahí aprendas a amarlo, que ahí lo obedezcas aunque no te dé más, y que ahí tú lo obedezcas no por lo que Él te da, sino por lo que Él es. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Y Señor, como David lo dijo, aunque ande caminando en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Padre, algunos de los que están aquí siguen todavía en el desierto. Oro en esta mañana para que su desierto no sea eterno, porque Señor, el desierto tiene que ser temporal. Oramos para que en medio del desierto ya no haya queja de nosotros, de nuestro corazón, que salga por nuestra boca, sino que en el desierto aprendamos a amarte, aprendamos verdaderamente a obedecerte, aprendamos a confiar en ti, que tú eres la fuente, no en los medios, Señor,
no en los medios, sino en ti verdaderamente. Y ahí, Señor, donde pensamos que tú ya no estás con nosotros, ayuda a entender a tu pueblo que tú estás trabajando de adentro hacia afuera, que tú estás trabajando, Señor Jesucristo, en nuestro interior antes que en nuestro exterior. Porque queremos la sanidad, porque queremos que se arregle ese problema, porque queremos la prosperidad económica, entre muchas cosas más. Pero, Señor, eso va a venir como añadidura cuando nos dejamos que tú trabajes adentro de nosotros, en nuestro corazón.